Dios bendiga tu vida de una manera sobrenatural. Tu hermano Abraham Mota en esta ocasión para compartirte otra reflexión de la palabra de Dios que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Quiero hablarte la palabra de Dios con el tema: separado de Dios, nada puedo hacer. La palabra de Dios establece en el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, vemos esta historia donde Jesús alimenta a un sinnúmero de hombres. Establece la palabra de los alimentados, 5,000 hombres. Y dice la palabra del Señor que luego que Jesús alimenta a estos 5,000 hombres, dice que Jesús anda sobre el mar y los discípulos se asustan porque pensaban que estaban viendo un fantasma. La palabra del Señor establece que luego que Jesús llega hacia donde estaba la barca y le dice a sus discípulos: yo soy. Entonces ellos recobraron aliento y ya se les fue el temor porque pensaban que era un fantasma. La gente empezó a buscar a Jesús. Muchos, como de costumbre, buscaban a Jesús por los panes y los peces. Otros buscaban a Jesús para que Jesús hiciera un milagro en su vida o en la vida de algún pariente. Pero la palabra de Dios establece, donde quiero compartirte esta reflexión, que Jesús comienza a hablar porque la gente le pregunta: Maestro, ¿dónde estabas? Y Jesús empezó a hablarle y le dijo: ustedes me buscan a mí por la comida. Ustedes no me buscan a mí por quien yo soy, sino por la comida, por lo que yo le puedo dar, por los beneficios materiales. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy pendiente, que nosotros debemos buscar a Jesús no por lo que Él nos da, sino por quien Él es. Jesús es Dios mismo. Entonces, Jesús le hace esta pregunta a ellos y Jesús confronta sus vidas y le dice: ustedes comieron ese pan y ese pan perece, mas el pan que yo le doy es el pan que permanece para siempre. Y esta gente se pregunta que cuál es el pan. Y Jesús dice: si ustedes no comen mi cuerpo y si no beben mi sangre, no son dignos del reino de Dios. Y esta gente empezaron a claudicar y a pensar cuantas cosas, porque pensaban que Jesús le estaba hablando de un cuerpo físico. Jesús lo que le estaba dando a ellos una enseñanza de que ellos tenían que morir a ellos mismos y dejar que sea Él quien viva en ellos. Y ellos no entendían esta palabra que Jesús le estaba transmitiendo. Y dice que sus discípulos le dicen a Jesús: dura es esta palabra, porque la gente se estaba yendo del lugar. La gente ya no quería escuchar a Jesús hablar, no querían escuchar que Jesús transmitiera esa palabra, porque ellos se encontraban que esta palabra era muy dura para ellos oírlas. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Una vez que nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesucristo, no importa lo que Dios, las palabras que el Señor traiga a nuestras vidas para corregirnos, porque Dios sabe cómo nosotros estamos. Dios conoce nuestro andar. Dios sabe si estamos bien y si no estamos bien. Dios sabe si estamos en pecado y si no estamos en pecado. Por eso debemos de recibir tal y como Dios nos da la palabra, no importando que la palabra nos hiera, porque si nos hiere es porque Dios, así como dice su palabra, al hijo que ama corrige. Por eso es necesario que nosotros entendamos en este tiempo tan peligroso que nosotros, separados de Dios, nada nosotros podemos hacer. Porque mucha gente en estos días se separa de Dios, deja a Dios por cualquier cosa. Tienen un problema en su casa, tienen un problema en su trabajo, en la universidad, en cualquier área en su vida y dejan a Dios. Y la palabra establece que separados de Dios nada podemos hacer, porque Dios es el dador de la vida y todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estas gentes se estaban yendo del lugar, ya no querían oírlos, ya no querían escuchar a Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes se quieren ir también, pues váyanse. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida y vida eterna. Yo me imagino a Pedro que estaba compungido por esta palabra que Jesús estableció, con esta palabra que Jesús desató en ese lugar. Y
Pedro sale y dice: ¿a quién iremos, Jesús? Porque Pedro tenía una plena convicción de quién era Jesús. Pedro sabía que Jesús era el mismo Dios. Pedro sabía que Jesús era el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Por eso es que nosotros tenemos que tener una plena convicción de quién nosotros somos en Dios, de que nosotros le hemos entregado nuestra vida a la mayor persona, que es Jesucristo. Entonces, no importando las pruebas ni las dificultades que nosotros atravesemos en este diario vivir, no importando las dificultades, nosotros debemos de seguir fieles a Dios, porque separado de Él nada podemos hacer. No dejemos a Dios por lo que venga a nuestras vidas, no dejemos a Dios por los problemas que vienen, no dejemos a Dios porque la nevera está vacía, no dejemos a Dios porque no tenemos el ministerio que tiene fulano de tal, porque nuestro ministerio no crece, como que me siento estático, no crezco ministerialmente hablando. Entonces, no podemos dejar a Dios por lo que nosotros estemos atravesando. Tenemos que seguir creyendo en lo que Dios dijo de nosotros y no separarnos de Él, porque así como Pedro expresó esta palabra y dijo que separado de Dios nada podemos hacer, aunque otros se hayan ido, aunque otros ya no estén en los caminos del Señor. Nosotros que hemos decidido pues entregarle nuestra vida a Jesucristo, tenemos que caminar bajo la guianza del Señor y seguir creyendo en Él, sin importar lo que nosotros atravesemos en este diario vivir. Entonces, esta es la reflexión que quiero compartir en esta hora. Separado de Dios nada puedes hacer. No importa lo que tú estés pasando, sigue y mantente en estos caminos, porque al final del túnel verás la salida y verás a Jesucristo esperándote allá afuera para recibirte con sus brazos abiertos. Entonces,